sea Dios para siempre. Gracias al Señor primeramente por una vez más estar en su presencia y poder compartir su palabra. Vamos a orar para que sea Dios el que hable a nuestro corazón, a nuestra alma, y sea el que nos convenza de pecado para saber cómo estamos delante de su presencia. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo que tú eres el Señor, Padre mío. Tú eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, un Dios lleno de amor, de misericordia, que no quieres que ninguno de los seres humanos que han creído en tu santo nombre se pierdan. Por eso quieres que todos procedan al arrepentimiento y nos hablas por tu palabra para saber cómo estamos delante de ti. Pero nosotros también reconocemos que somos seres humanos que siempre pecamos. Perdónanos, Señor, de todo corazón, porque nos arrepentimos y nos apartamos de todo pecado, mancha, arruga, toda palabra, pensamiento, acción o obra que hemos cometido delante de tu presencia y quebrantado tus mandamientos. Te pedimos perdón, Señor, de todo corazón, y te pedimos que nos laves con tu sangre, y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y santificar nuestras vidas, porque creemos que tú tienes el control y que todo lo que pasamos en este mundo humano es porque tú lo permites para llevarnos a hacer tu voluntad. Por eso declaramos por fe, Señor, una vez más que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú la vas a enviar una vez más a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bendito sea Dios para siempre. Rápidamente vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Y leemos en el nombre de Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y Padre. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a meditar bajo el tema o título, confesando que Jesús es el Señor, confesando que Jesús es el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Pablo hablando a los filipenses que Jesús, por haberse humillado hasta lo sumo y haber muerto en la cruz del Calvario, se hizo obediente, dice. Él ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Todos sabemos que Jesús es el Señor. Pero ahora nos manda, dice que nosotros debemos confesar que Jesús es el Señor. Pero primero dice Pablo que haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese mismo sentir, que se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la obediencia y muerte de cruz. ¿Quiere decir eso? Que no se trata de confesar solamente con la boca lo que Jesús es el Señor, sino también con nuestros hechos. Tenemos que tener ese mismo sentir de poder humillarnos y obedecer hasta que muera la carne y poder confesar con los hechos que Jesús es el Señor. Porque ¿de qué vale que yo confiese que Jesús es mi Señor, es mi Salvador, si con los hechos lo estoy negando, si con mi actitud, con mis palabras, pensamientos y acciones lo estoy negando? Por eso que dice que haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual que no estimó el ser igual a Dios, sino que ni se aferró en eso, sino que se despojó. Habla de se humilló, quitó todo lo que él era para poder llegar a morir en la cruz del Calvario, se hizo obediente. Porque en este mundo que vivimos, hermanos, muchas veces confiesan con la boca mucha gente que Jesús es su Señor y Salvador, pero lo están negando. Lo están negando. ¿Por qué? ¿Qué es negar? Porque no solamente es confesar, también está que si Él manda a confesar, hay muchos que lo niegan. Y yo le pongo un ejemplo de qué es confesar y qué es negar. Yo puedo confesar si soy casado, ¿no? A la calle, si yo amo a mi esposa y tengo temor a Dios. Alguien me pregunta a mí, una mujer, una vecina me dice, ¿usted es casado? Yo le digo, sí, yo soy casado. ¿No? Porque tengo temor a Dios y yo no puedo negar a mi esposa. Dios me está escuchando que soy casado y yo confieso que soy casado. Pero ¿cuántas personas, incluso cristianos, están fuera en el mundo, bueno, están ahí en la calle, en el mercado, en el trabajo, en la calle, y viene una persona X, una mujer, si es un hombre, le dice, ¿usted es casado o es casada? ¿Cuántos han negado que son casados o casadas? ¿Por la vergüenza? ¿O porque querían pasar como que no tienen compromiso por un momento? No sé, por sentirse bien, no, uno dice, no soy casado, o no soy casada, y niegan a la persona con quien están unidos en matrimonio. La palabra dice que nosotros, hermanos, todos nosotros, nos hemos unido al Señor en el Espíritu.
y que ahora somos un solo espíritu, y ahora estamos unidos espiritualmente con el Espíritu del Señor. Porque dice en Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora estamos unidos a Él. Y nosotros no podemos negar que Él es nuestro Señor, porque si estamos unidos a Él, Él es nuestro Señor. Pero la Biblia también dice que hay gente que lo niega. Lo niega no solamente con sus palabras, sino también con los hechos. Y Jesús dijo bien claro, porque acá estamos hablando de confesar, que Jesús es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios. Y nosotros tenemos que demostrar, humillándonos, obedeciendo a su palabra, para demostrar que Él es nuestro Señor. ¿Y qué es nuestro Señor? Él es nuestro, ¿cómo se le puede decir? Él es nuestro amo, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Entonces tenemos que humillarnos hasta lo sumo, hacernos obediente y muerte de esta carne para poder obedecer y ser perfeccionado en la obediencia para demostrar que Él es nuestro Señor. Pero también dice la palabra que lo podemos negar, que podemos confesar con la boca de que Jesús es nuestro Señor, pero con los hechos lo vamos a negar, o que también con la misma boca vamos a negar que Jesucristo es nuestro Señor, por vergüenza, porque qué dirán, o porque la gente no nos mire mal, y muchos cristianos niegan que Jesús es el Señor, o que Jesús es el Señor de su vida, alabado sea el Señor. Y Jesús dijo algo bien importante, vamos a Mateo capítulo 10, santo es para siempre el Señor. Jesús habló de esto. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Delante de los hombres. Le hablaba ese ejemplo del hombre y la mujer a veces que por vergüenza que su esposo es un borracho, que su esposa es una mujer que le gusta las fiestas, que le gusta parrandear. Entonces muchos hombres niegan a la esposa delante de la persona. Oye, tu esposa no es la señora, la chica que viene. No la conozco, no es mi esposa, es mi empleada. Porque la niegan porque tienen vergüenza. O el hombre igual niega, o la mujer niega al esposo que lo ve que es un borracho, es un perdido, y dice, su esposo no es el hombre que estaba por allá, no lo conozco, sí es amigo de mi hermano, de mi esposo, pero no lo niegan a las personas por vergüenza a qué es lo que están haciendo, hablando, o cómo viven, y muchas personas niegan algo que es evidente y que todo el mundo sabe. Es lo mismo, hermanos, todos nosotros los cristianos que hemos nacido de nuevo, que estamos unidos al Señor en el Espíritu, muchos dicen que no están confesando que Jesús es su Señor, con los hechos y con sus palabras, pese que Dios manda confesarlo, porque si tú lo niegas, entonces Él también te va a negar. ¿Y cómo lo podemos negar? Vamos a un ejemplo, a ver, vamos a qué pasó con Pedro. Alabado sea el Señor. Marcos capítulo 14. Ya sabemos la historia de Pedro, pero vamos a meditar un poquito, a ver, acerca de lo que dijo Jesús de Pedro. Marcos capítulo 14, versículo 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. O cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Alabado sea el Señor. Yo rescato lo que dijo Pedro, y que es lo que están diciendo muchos cristianos y que ahora no están en el camino del Señor. Versículo 30 y 31. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, le dijo Jesús a Pedro, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, bendito sea el Señor. Imagínese, ya le dije la vez pasada, creo que hablé de este versículo, si Pedro sabía que Jesús era Dios, era el Hijo de Dios, que era Dios manifestado en carne, si ellos sabían que Jesús no se equivocaba, que Jesús todo lo que hablaba es porque el Padre le decía las cosas que iban a acontecer, sabía el futuro, él sabía porque había visto levantar a los muertos, había visto dar vista a los ciegos, curar a los leprosos, hacer parar a los cojos, él sabía que él conocía el futuro, sabía que tenía poder.
Y si le decía que esta noche me vas a negar, antes que cante el gallo 2 veces, me vas a negar tú 3 veces, él no podía decirle, no, mentira, te has equivocado. Él decía lo que iba a pasar. Y lo mínimo que esperaba es que Pedro se humille y diga, bueno, Señor, ayúdame, yo no quiero negarte. Pero dijo, oh, como lo dice la mayoría de cristianos, no, Señor, así te escandalicen todos en el medio del problema. Cuando pase el problema, yo no te voy a negar. Y insistentemente, después que le dijo que lo iba a negar, él dijo no, insistentemente no. Prácticamente le dijo, te has equivocado, no te voy a negar. Nadie, contigo me voy a la muerte, pero no te voy a negar. Y todos repetían lo mismo, dice. Eso es lo mismo que está pasando y ha pasado en muchas personas en todo el mundo. Desde que se convirtieron al Señor, ellos prometieron al Señor, Señor, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las dificultades, la enfermedad, la escasez, aunque venga lo que venga, aún me quites la vida, no te voy a negar, yo voy a estar contigo, yo siempre voy a confesar que tú eres mi Señor y me voy a ir contigo al paraíso, yo nunca voy a retroceder porque tú eres mi Señor y te voy a seguir. Pero ¿dónde están hoy en día? Ahora tú vas por la calle y encuentras muchos cristianos que han estado confesando que Jesús era su Señor y le estaban sirviendo y que habían hecho la promesa de que nunca lo iban a dejar, pero ahora le preguntas, ¿qué pasó, hermano o hermana? ¿Tú estuviste en el camino? Yo no, te has equivocado. Yo nunca estuve ahí. Solo fue un rato nomás por curiosidad, pero no. ¿Y qué? O sea, ¿que no es tu Señor? No, yo no soy cristiano. Pero yo te vi. No, te has equivocado. Yo nunca he ido a la iglesia, nunca he ido yo a esos lugares. Yo ni siquiera sé quién es Jesucristo. Lo niegan. Dicen que nunca han sido cristianos. ¿Por qué? Porque ya han vuelto al mundo, se ponen la ropa de un mundano, toman, bailan, hacen todo lo malo. Ya no oran, ya no leen la Biblia. Y niegan al Señor, que nunca tuvieron una intimidad, un encuentro con el Señor. Pero prometieron. Aunque todos te dejen, aunque todo el mundo retroceda, yo no. Yo voy a estar hasta el final, hasta que el Señor venga y la eternidad me voy contigo, Señor. Prometieron. Pero hoy en día, ¿dónde están en el mundo? Negando que fueron cristianos, negando que Jesús es el Señor, bendito sea, alabado sea Dios. Eso es lo mismo que pasó con Pedro y eso es lo mismo que está pasando con muchos cristianos en todo el mundo, que ahora están en el mundo entero, que han abandonado el camino por la maldad que se ha multiplicado en estos tiempos que estamos viviendo y que ahora niegan que fueron cristianos y siguen viviendo su vida perdida que tuvieron antes de conocer al Señor. Por eso que la Biblia dice, 2 caminos, o confesamos que Jesús es nuestro Señor, con los hechos y con las palabras y todo, y nos rendimos, nos humillamos, o que lo negamos porque queremos hacer el pecado y vivir de una manera liberal, mundana, y decimos que no somos cristianos y nunca hemos conocido ese camino, pese a que hemos estado en el camino. O también hay otro, son 2 maneras. Uno, que te vayas y que niegues que has sido cristiano y que no conoces a Jesús y que no es tu Señor. Y otro es que sigas en el camino y que tú confieses con tu boca que Jesús es tu Señor, pero con tus hechos lo niegas. ¿Por qué? Eres rebelde a la palabra. Y no lo digo yo, Pablo se lo dijo a Tito. Vamos a Tito capítulo 1. Alabado sea Dios para siempre. Santo es para siempre el Dios de la gloria. Tito capítulo 1, versículo 15 y 16. Alabado sea Dios para siempre. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, reprobados en cuanto a toda buena obra. Todas las cosas son puras para los puros. ¿Por qué? Porque están siempre purificándose por la palabra y obedeciendo a la palabra, y todo lo ven limpio, no lo ven nada corrompido, ni impuro, ni incrédulo. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Ahí está el problema. Cuando tu mente no cree, o tu alma no cree, o tu corazón no cree que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó a Jesús de los muertos, y que ahora Él es Espíritu, y que Él es el Señor, y tiene el poder para cambiar todo lo que estamos pasando en este mundo humano, tú no vas a obedecer a Dios con los hechos. Con tu boca vas a confesar que Él es el Señor, que Jesús es Dios, y todo lo que tú quieras. Te aprenderás los versículos, hablarás de Él mucho y predicarás a las naciones, pero con tus hechos lo vas a negar porque no crees de corazón, eres incrédulo. Nada te es puro. Tu mente y tu conciencia están corrompidos. ¿Por qué? Porque vas a tratar de justificarte por qué no obedeces a Dios. Profesas conocer a Dios, pero con los hechos lo niegas. Yo le pongo un ejemplo como es esto.
Había una persona que yo conocí que se presentó al ejército. Y se presentó al ejército con todas las ganas porque toda su promoción se fueron al servicio militar. Y todos se presentaron y él también se presentó. Pero de todos sus promoción, como 15 que eran, uno se desertó. El resto estaban siendo formados y se graduaron como cabos. Fueron, ¿qué? Monitores. Pasaron sus 3 meses de reclutamiento. Pero había uno que al mes, nomás ni al mes, ni a los 15 días se desertó. Porque no le gustaba que lo levanten temprano, que le hagan comer comida de pescado, frijoles, que le hagan mandar atención, descanso, que le pongan reglas, normas, disciplina. Se fue. Y se fue y en la calle él decía que cuando venían, que corrían sus promociones por las calles, gritaban y cantaban. Decía, estos son mis promociones. Y decía, y el que está delante es mi capitán. Y una persona le dijo, ¿cómo va a ser tu capitán y tus promociones si tú no estás con ellos? No, pero son mis promociones, yo estuve ahí y es mi capitán. Si fuera tu capitán, tú estuvieras haciéndole caso. Si fuera tu promoción, tú estuvieras corriendo con ellos. Si tú fueras militar, estuvieras con ellos tú también uniformado, bajo reglas, bajo reglamentos. Estuvieras cantando, estuvieras formando, estuvieras viviendo con ellos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo dices que eres tú militar si estás aquí en el mundo? Si estás aquí afuera, sin someterte a las reglas de un militar, sin vivir como un militar. No, tus mismos hechos te niegan de que tú nunca has pisado el cuartel. No, yo estaba ahí. Nadie te cree. Nadie te va a creer porque con tus hechos estás viviendo diferente a como viven los verdaderos cristianos que se han sometido a Dios, que se han humillado, que se han rendido y tienen ese mismo sentir que Jesús, que se hicieron obedientes para que muera la carne y que Jesucristo pueda vivir en ellos y que demuestren con los hechos que Jesús es su Señor. Jesús es nuestro Señor con los hechos. Por eso que Pablo dijo a los filipenses que hay ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Se humilló. Hoy muchos cristianos dicen que con su boca confiesan que Jesús es mi Señor. O vaya en la calle. En la calle confiesan muchos hombres y mujeres, Jesús es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Creador, yo le debo a Él, yo me debo a Él, Él es todo para mí. Pero con sus hechos lo niegan. Yo le pongo unos versículos bíblicos. Uno, ahora que no se puede ejecutar, dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hablemos antes de esta pandemia. ¿Por qué hay cristianos en el mundo entero que confesaban que el Señor Jesús era su Señor y no querían congregar? No, que no tengo tiempo, no, que la deuda, no, que mi esposo, mi esposa, no, que mis hijos, no puedo, el Señor sabe, y no querían congregar. ¿Por qué? Porque con los hechos lo negaban. No querían estar con todos los cristianos como se humillaron y se sometieron a la palabra del Señor y que estaban con problemas, necesidades, escasez, enfermedad, congregando, porque es una ley no dejar de congregar y todos los que creemos de corazón que Jesús es nuestro Señor, nos humillamos al obedecer a la palabra y estamos juntos como hermanos, como manda la palabra. Pero hay cristianos que lo negaban con los hechos, hablaban con la boca que Jesús es su Señor y no querían congregar. Estoy hablando esto antes de que empiece este problema de lo que Dios ha mandado de la pandemia. Pero ahora que estamos en la pandemia, también hay cristianos en sus casas y que niegan al Señor Jesucristo con los hechos. ¿Por qué? Porque son reprobados y que son rebeldes. Yo le pongo ciertos ejemplos. Como hoy en día muchos cristianos ahora están en sus casas, dejan de obedecer a la palabra del Señor, bendito sea Dios para siempre. Dice la Biblia que nosotros, aparte de no congregar, porque estamos en estos momentos en orden de cuarentena por el Estado, no congregamos en la iglesia como hermanos, pero hay ciertos versículos que nos mandan a hacer algo. Por decirle un ejemplo, Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuántos cristianos confiesan en la calle, en el mercado, hablan la palabra, van a la mamá, al tío, al vecino, Jesús es el Señor, arrepiéntanse, Jesús es el Salvador, Él es, y confiesan con su boca, pero no quieren escudriñar la palabra, no leen la Biblia? Esperan que haya culto para que recién le diga el pastor, abre tu Biblia. O espera que un hermano venga, una hermana le diga, estás leyendo la Biblia. Es como un niño que tienen que repetirle cada rato lo que tienen que hacer para que puedan obedecer y aprender y madurar y tener conocimiento para la salvación. Porque dice que si el que no conoce a Dios y a Jesucristo no se va a salvar, no tiene la vida eterna. Por eso Jesús dijo acá, a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿En qué? En la palabra. Parece, porque si tú no conoces a Dios vas a hacer lo malo y no vas a ser salvo. Vas a confesar con tu boca y vas a seguir pecando.
Por eso en Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesús, a quien Él envió a la tierra, a que pueda morir en la cruz. Entonces, si tú no escudriñas la palabra en tu casa, ahí te están mirando, tu familia. Ahí te está mirando Dios. No te cuides de tu esposa, de los hijos, de los hermanos. Cuídate de los ojos de Dios, que es un mandato bíblico que tú tienes que escudriñar las Escrituras. Si tú no escudriñas, eres rebelde. Profesas conocer a Dios y dices, sí, Él es mi Señor, pero con los hechos lo estás negando. Él te está mirando, Él te está observando. Por eso le estoy diciendo, ahora que estamos en la casa, no estaremos congregando como hermanos en una iglesia para escuchar la palabra por el pastor, pero en la casa el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras, es tener comunión con Dios y que Dios nos hable. ¿Cuántos cristianos son rebeldes con los hechos a Dios? Porque no están escudriñando las Escrituras en su casa. Alabado sea el Señor. Otro versículo que dice es Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Orad sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, buena, agradable. Orad sin cesar. ¿Están orando? No dice que ores 2 veces, 3 veces al día. Sin cesar. Oye, ¿de qué es orar sin cesar? Si tú no respiras, tú te mueres. Es como que te pusieras la mano en la boca, en la nariz, y dejas de respirar, te mueres. Si tú dejas de tener comunión con Dios, también te mueres espiritualmente. Él es la fuente de nuestra vida. Él es la inspiración en el Espíritu para poder vivir espiritualmente. Nosotros necesitamos hablar con Dios todo el día. Ahí estés en tu cama, en la cocina, en el mercado, donde quiera que vayas, tú debes tener comunión con el Señor. Ahí en tu mente, en tu boca, tú debes hablar con Él. Orar quiere decir conversar con Él, primeramente reconociendo que estás pecando, porque siempre le vamos a fallar al Señor y Él nos está mirando. No esperes que el pastor, el hermano te diga arrepiéntete de tu pecado, confiesa tu pecado a Dios y para que Él pueda hablar contigo y te pueda decir lo que tienes que hacer. Pero tenemos que orar sin cesar, porque hay mucho que se le ha hecho un hábito orar en la noche, orar en la mañana, o a veces una vez al día orar, y todo el día no hablan con el Señor, no hablan en el almuerzo, en la comida, en el desayuno, no hablan en su cama solas con Él, cuando van a la calle, al mercado, no hablan, no le conversan, no le comentan, no le ponen sus problemas, no le encomiendan, no le encargan. Orar sin cesar es conversar todo el día con Él. Es como que usted viviera con alguien físicamente. Usted no va a estar en una casa con una persona callados los dos. Es como que no hubiera nadie. Es aburrido. Se van a ver como enemigos si no se están hablando. El Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, tenemos comunión con Él, debemos hablar con Él en todo momento. Pero, ¿lo están haciendo en casa? ¿Están hablando con Él a cada momento? ¿Están confesando su pecado? ¿Le están encomendando, recomendando sus cosas que van a hacer? Es un mandato del Señor que tenemos que orar sin cesar y darle gracias en todo. Aún por la enfermedad, por los problemas, aún por el coronavirus debemos darle gracias. Porque Él lo pone y lo hace por algo, porque es para nuestro bien. Algo nos quiere enseñar, algo nos quiere llevar a hacer su voluntad. No sé, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y debemos confiar que es así. Por eso debemos hablar con Él y darle gracias por todo lo que estamos pasando. Si no lo haces, profesas conocer a Dios. Dices que es tu Señor, pero con los hechos lo estás negando porque Él te está mirando, bendito sea el Señor. Otro mandato también es que el Señor dice que tenemos que soportarnos y tenemos que perdonarnos unos a otros. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, hacedlo también vosotros. ¿Estás soportando y perdonando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Oiga, cada cosa que tú veas en tu casa, Dios lo hace. Dios hace que se ponga rebelde tus hijos, Dios hace que se ponga rebelde el esposo, la esposa. Él hace todo, Él hace que se ponga rebelde tu jefe, tu amigo, tu compañero, tu tío, tu familiar, tu papá, tu mamá. Él hace todo. A ver si es que si tú eres un hombre que con tus hechos vas a confesar que Él es tu Señor. Si Él es tu Señor, tu amo, tu rey, tu salvador, Él es todo, tú le vas a obedecer, porque Él te está mandando, así como Él te perdonó en la cruz del Calvario, tus pecados. Usted y yo merecíamos estar en la cruz y haber muerto ahí porque somos pecadores, pero Él no, Él tuvo que pagar el precio y Él morir por nosotros, y ahora Él nos perdonó por los pecados, y ahora dice que nosotros, antes de amargarnos y discutir y guardar rencor en el corazón por lo que nos están haciendo, debemos soportarnos y perdonarnos.
Y si yo tengo queja contra alguien, tengo que acordarme que hay alguien que murió por mí y me perdonó a mí también lo que yo hice. Y si tú no lo estás haciendo y te estás quejando, estás diciendo que toda la vida me trata así, toda la vida es esto, toda la vida el otro, tú no estás cumpliendo con el mandato del Señor. Es como decir, a mí no me interesa si Jesucristo murió por mí y me perdonó, yo no te voy a perdonar, ya estoy cansado, ya, y empiezas a hablar y a renegar y no quieres soportar y perdonar. Entonces tú puedes confesar con tu boca y decir al mundo entero y predicarle que Jesús es Señor, pero para el Señor lo estás negando con tus hechos. Porque no estás obedeciendo, no te estás humillando hasta lo sumo, haciéndote obediente y la muerte de tu carne, porque la carne es que no quiere perdonar, la carne quiere guardar rencor, quiere tener odio, quiere tener ira, amargarse, quiere tener celos, quiere renegar, la carne quiere problemas. Entonces, ¿quién te está guiando? ¿La carne y el espíritu? Por eso dice la Biblia bien claro, si Jesús es nuestro Señor, entonces nosotros no debemos negarlo con los hechos. En la casa tenemos que soportar y perdonar. No nos cuidamos de los hermanos, nos cuidamos de los ojos de Dios, porque Él quiere que nosotros no lo neguemos delante de los hombres. Oiga, está mirando papá, está mirando mamá, está mirando la esposa, los hijos, los vecinos están escuchando por la pared cómo estás hablando. Los vecinos están escuchando qué es lo que estás diciendo. Los vecinos están escuchando si estás renegando, gritando y haciendo espectáculo en tu casa. Están viendo tu testimonio. Entonces estás negando al Señor delante de los hombres con tus hechos. Por eso dicen, ¿cómo dice que es cristiano? ¿Cómo dice que tiene temor a Dios? ¿Cómo dice que Dios está en su familia? Y mira qué está hablando, qué está diciendo, cómo grita, cómo insulta, cómo humilla a su familia. Entonces profesas conocer a Dios, dices Jesús es mi Señor, pero con los hechos lo estás negando. ¿Qué boca tienes? El Espíritu del Señor no habla lisuras, no habla mentiras, no grita. El Espíritu del Señor es paz, amor, gozo. Entonces tú estás negando al Señor con los hechos, bendito sea el Señor. Y muchos cristianos, hermano, para que usted vea, hoy en día tratan de justificarse. Cuando tú le dices, hermano, perdóneme, pero tú estás negando al Señor con los hechos. No, a mí no me vengas a juzgar, no me vengas a criticar. Nosotros, no hay ningún hombre en la tierra que pueda vivir en obediencia a la palabra, porque es imposible. Nosotros somos seres humanos y siempre vamos a hacer lo malo delante de Dios. Así que es por gusto que la palabra, sí está la palabra, pero no podemos obedecer esta palabra, porque esta palabra no hay hombre perfecto en la tierra que la pueda obedecer, y eso es mentira del diablo. Humanamente no hay hombre perfecto, porque la carne es el pecado. ¿Pero qué nos lleva a ser perfectos? Obedecer a la palabra. ¿Qué nos lleva a ser perfectos? Que el Señor viva en nuestra vida y que Él tome el control de nuestra vida humana. En el Espíritu se une y Él nos dirige por su palabra y nos lleva a ser diferentes a las personas. Por eso dice que haya pues en vosotros ese sentir como vivo en Cristo. Cristo también fue un hombre, un ser humano completamente humano. Hebreos 5:7. Él rogaba, él clamaba en los días de su carne porque también se desanimaba, se desalientaba y tenía que orar. Por eso que dice que debemos orar sin cesar para pedirle y reconocerle que sin el Señor no somos nada. Él es nuestra fortaleza. Entonces, como ser humano, él tuvo ese sentir de obedecer, aún sabiendo que iba a morir en la cruz. Él se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente para morir. Por eso que Él tiene ese nombre que es sobre todo nombre. Y ahora nosotros debemos confesar igual que Él, ese sentimiento de querer morir a la carne, ser obedientes para que Él pueda ser exaltado en nuestras vidas y que nosotros podamos confesar con los hechos que Él vive en nosotros y que Él es nuestro Señor. Si yo digo que Jesús es mi Señor, Él es mi amo, Él me dirige, yo me dejo guiar por Él y por su palabra, si digo que es mi Señor. Alabado sea el Señor. Pero aquel que trate de justificarse está negando que Jesús es el Señor, sino que está sirviendo al Señor de una manera liberal y con sus hechos lo está negando, porque su mente está corrompida, su mente está incrédula. Y mire qué dijo Pablo, y esto va a pasar en los tiempos finales, 2 Timoteo capítulo 3. Alabado sea el Señor para siempre. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres mamadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Negarán la eficacia de ella. O sea que van a negar la eficacia de la palabra de Dios. Porque un hombre que está sirviendo a Dios en la piedad
es porque cree a la palabra y que esta palabra tiene poder. Por eso mire que dice Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y mire, y a la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina que es conforme a la piedad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el que tiene apariencia de piedad va a negar la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque no va a obedecer a la palabra. No se va a conformar a las sanas palabras, sino que va a querer inventar cosas que no dijo el Señor para poder acomodar su pecado a su vida, para que digan y se justifique que nadie puede ser santo, que nadie puede obedecer, que es imposible cambiar, que es imposible ser diferentes al resto. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer. Porque no cree, su mente y su corazón hay incredulidad, su mente está corrompida. Por eso que le está hablando Pablo a Tito, que para los puros todo es puro, pero para los incrédulos y corrompidos todo le es malo, todo le es impuro. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. Abominable quiere decir, tiene demonio, hacen lo malo. Y rebeldes, que se rebelan contra la palabra con los hechos, no obedecen, por más que digan que es su Señor, por más que predican la palabra, hagan muchas cosas, son rebeldes, no obedecen a lo que Dios está diciendo y reprobados, que Dios no los aprueba en cuanto a toda buena obra, reprobados. ¿Por qué? Porque están negando con los hechos que la palabra no es eficaz. Oiga, la Biblia dice en Hebreos 4:12, vamos a leer. No creen a la palabra, bendito sea el Señor. Y si no crees a la palabra no puede tener el poder contra tu alma y tu corazón, porque no estás creyendo que la palabra tiene poder, que Dios habla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz si tú la crees. Pero estos que tienen apariencia de piedad, que son rebeldes, traidores, infatuados, desobedientes a los padres, impíos, ingratos, orgullosos, soberbios, amadores de sí mismos, ellos niegan con los hechos la eficacia de esta palabra. ¿Por qué? Porque dice que no, nadie puede ser obediente a Dios en todo, porque somos humanos y nadie puede dar testimonio de que Dios está con él y vivir una vida santa. No se puede. ¿Difícil? Sí, es difícil, pero no imposible. El hecho está que nosotros debemos obedecer, creer esta palabra, que Dios tiene poder, que es espíritu y es vida, y que si la obedecemos, esta palabra va a hacer algo en nuestra vida espiritual, nos va a cambiar, nos va a transformar. Pero si no crees, entonces vas a negar la eficacia con los hechos, porque no vas a obedecer esta palabra, porque no crees que es de Dios. Por eso Pablo dijo a Tito que tu mente está corrompida e incrédula, por eso que niegas con los hechos que Jesús es tu Señor. No lo confiesas con la boca, pero con los hechos estás negando la eficacia de esta palabra, porque la palabra tiene poder para convertir el alma, es viva y eficaz. Oiga, si dice que es viva y eficaz, quiere decir esto que si yo creo que esta palabra la habla a Dios y que tiene un poder, y yo la creo y la obedezco, entonces ese poder va a tratar con mi vida espiritual para transformar mi alma. Y es eficaz, Dios no pierde, pues. No es como alguien dice, puede ser que te cambie o puede ser que no. No, si tú crees, cambia a todo aquel que cree. Porque para el que cree, todo le es posible. Si yo creo que esta palabra es de Dios y sé que es eficaz, no tiene pierde. Lo que es eficaz, que no tiene pierde, es seguro. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, la cual hacemos bien en estar atentos. Si nosotros creemos que esta palabra tiene el poder que dice el Señor, que es viva y eficaz, no podemos negar en obedecerla, porque creo que esta palabra va a hacer algo en mi vida. Y si yo creo que es más cortante que toda espada de dos filos, va a entrar a mi alma, va a discernir las intenciones y los pensamientos de mi corazón, va a sacar lo malo y va a poner lo bueno, si yo creo y lo obedezco. Pero muchos que tienen apariencia de piedad, te hablan la palabra, dicen que Jesús es mi Señor y confiesan y predican a la mucha gente que el Señor está con ellos, pero que están negando la eficacia de ella porque no están obedeciendo, no creen con los hechos que esta palabra tiene poder para cambiar verdaderamente su vida. Y sean diferentes desde adentro para afuera, no de afuera para adentro, porque los que tienen apariencia son los que se visten bien bonito con ternito, con vestidos largos, y te hablan de Dios y confiesan que Él es su Señor, salen por las calles, pero con los hechos están negando la eficacia de ellos, porque hacen el pecado ocultas en su casa, en el mercado, por ahí donde se va, donde nadie lo ve, donde cree que nadie lo está mirando, ahí hacen lo malo y los ojos de Dios están ahí. Están negando la eficacia de ello, porque si tú crees de corazón que esta palabra tiene poder, entonces lo primero que va a pasar es que, dice el Salmo 19:7,
que la ley de Jehová es perfecta, es viva y eficaz. Convierte al alma, hace sabio al sencillo. Si tú crees que esta palabra es de Dios y que Dios te está hablando, y si tú crees de corazón, esta palabra tú la escuchas y lo obedeces, Él tiene el poder ¿de qué? De convertir tu alma. Y si la convierte, ojo, tú vas a darte cuenta, vas a ser un hombre que vas a vivir en piedad, vas a ser piadoso y vas a tener testimonio. Por eso dice que tú no vas a negar la eficacia, tú vas a vivir como dice la palabra, porque te va a convertir y te va a moldar a vivir una vida espiritual, no humana. Vamos a Hechos capítulo 22. Un hombre piadoso es muy diferente. Hechos capítulo 22, versículo 12. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos. De allí, ¿qué? Que de allí moraban, bendito sea el Señor. O sea, un hombre piadoso, un hombre que sí ha convertido la palabra, la ha obedecido, y que el Espíritu que tiene poder, que vive en la palabra, lo ha convertido y ahora es un hombre piadoso. Ha convertido su alma, y aquel hombre que se ha convertido en un verdadero cristiano y que vive en el Espíritu, vive y sirve a Dios en la piedad, basado a la palabra de Dios, guiado por la palabra y que tiene buen testimonio. ¿Cómo va a tener buen testimonio si me dicen un ejemplo antes que venga la pandemia, que no debe dejar de congregar y tú no quieres congregar? ¿Cómo va a decir que tienes buen testimonio? ¿Cómo va a decir que dice que tiene buen testimonio y tú tratas mal a tu esposa? Estás hablando lisuras, estás mintiendo. ¿Cómo vas a decir que tiene buen testimonio si no estás orando, si no estás haciendo la voluntad del Señor? Y todo lo que el Señor manda, si tú no lo estás haciendo, ¿cómo dices que tienes buen testimonio si Dios te está mirando y tu familia y los hermanos están mirando de que tú no estás obedeciendo a la palabra de Dios? Un hombre piadoso es aquel que ha sido convertido por la palabra, por el poder de Dios, por la obediencia a la palabra, porque se humilló y ahora vive y sirve a Dios en la piedad. Es piadoso y tiene buen testimonio por dos cosas. Primeramente porque va a ser fiel. Vamos a Salmo. Un hombre piadoso es un hombre fiel. Salmo 12:1, bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Salmo capítulo 12, versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido, ¿quiénes? Los fieles de entre los hijos de los hombres. Un hombre piadoso es un hombre que es fiel. Alabado sea Dios. Un hombre fiel no vas a encontrar así nomás. Dios es el que sabe quién es fiel y tiene buen testimonio, porque tú lo ves cuando había culto, todos los días en el culto estaba temprano escuchando la palabra, siempre con gozo, siempre en paz. Nunca lo vas a notar que estaba preocupado, afanado, triste, llorando, porque así tendría problemas, enfermedades, escasez. Ahí estaba siempre en gozo y en paz, porque la palabra cambió su alma. Ahora vive en la piedad, está conforme con lo que Dios da. Le manda enfermedad, le manda escasez, le manda problemas, siempre está contento y dándole gracias a Dios y tiene paz, porque esa es la piedad, estar contento con todo lo que Dios manda, está contento con sustento y abrigo, dice Pablo a Timoteo. Pero ese hombre es fiel, no dice excepto cuando tengas problemas, ahí dejas de ser fiel. No, un hombre piadoso es un hombre fiel, tiene buen testimonio. Por eso dice que los hombres piadosos son fieles y es conocido por toda la gente. ¿Por qué? Porque Dios lo ha transformado por su palabra, porque ha creído que el que habla en la palabra es Dios. Salmo 86, vamos. Salmo 86, 2, bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Alabado sea Dios. Un piadoso no solamente es fiel, sino que también confía en el Señor. ¿Por qué la mayoría de cristianos son infieles a Dios? ¿Por qué lo niegan con los hechos? Porque no confían. La mayoría dice cuando no congregan, no puedo congregar porque tengo que trabajar para pagar. ¿Quién me va a dar para pagar mi cuarto, mi luz, mi agua? ¿Quién me va a dar de comer? ¿Quién va a pagar la deuda en el banco? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde dice que Jehová es tu pastor y que nada te faltará? ¿Dónde dices que en las manos de Él, con Jesucristo, nos va a dar todas las cosas que necesitamos? ¿Dónde dices que tú confías en Él y que Él es tu ayudador, tu sustentador? Pura boca, con tu boca confiesas que Él es tu Señor y que Él te va a ayudar, pero con los hechos lo niegas. Por eso que no querían congregar. ¿Por qué? Porque no confían en Él. No sirven a Dios en la piedad. Solamente confiesan con los labios, no con el corazón. Por eso que con los hechos lo niegan. Niegan la eficacia de ella. Aparentan la piedad, pero niegan la eficacia. A esto se evita, dijo, porque es contagioso.
Y ellos mismos te aconsejan todavía: no congregues, no vayas a la iglesia, trabaja más para que puedas pagar tus deudas. ¿Quién te va a dar de comer? Te aconsejan mal. A esto se evita, porque tiene la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. No creen a la palabra, no la obedecen. No la obedecen. ¿Por qué? Porque no creen. Alabado sea el Señor. Por eso está diciendo bien claro que un hombre que es convertido por la palabra, porque ha creído en la palabra que Dios está hablando y obedece a la palabra, esta palabra va convirtiendo el alma, lo hace que tenga un hombre y convertido en un hombre piadoso o una mujer piadosa que es fiel, tiene buen testimonio porque confía en la palabra de Dios y confía en Dios que lo que está pasando es momentáneo y es pasajero. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Creemos que lo que estamos pasando en este mundo humano es pasajero, es una ilusión, un espejismo espiritual, que vivimos humanamente para los seres humanos que ven las cosas que están pasando y creen que eso va a durar, pero para nosotros no. Nosotros miramos lo que estamos pasando y creemos que es un espejismo espiritual y que si creemos a Dios y obedecemos, eso pasa. Y Dios pone a favor de nosotros el problema, alabado sea el Señor. Pero tenemos que creer que esta palabra de corazón Dios está hablando. Y hay un poder que actúa, no lo digo yo, lo dice Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Alabado sea Dios para siempre. Por eso que cuando escuchemos la palabra tenemos que ir a la Biblia para saber en qué estamos mal o quién nos está enseñando mal. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, no la recibiste como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, los que creen. Hay un poder que actúa en el cristiano cuando escucha la palabra y no dice el predicador: oye, ese pastor me está atacando, ese pastor es malo, no tiene corazón, ese pastor es fijón, se mete conmigo, no me entiende. No, tú estás andando por vista porque estás mirando al hombre. Tú escuchas la palabra tienes que creer que no habla el hombre, está hablando Dios. Por eso tiene que ser muy importante que cuando tú estés en un culto, o en la radio, en la televisión, en el YouTube, que esté hablando no palabritas persuasivas, palabritas bonitas que te están calentando el oído. Escucha la palabra verdadera, que te hablen capítulo y versículo, porque cuando es capítulo y versículo, quien te está hablando es Dios y ya no el predicador. Pero si el predicador agarra un versículo bíblico y te empieza a hablar media hora, una hora a él, en lo que él piensa, basado en lo que él siente, en su experiencia humana, y te habla sus testimonios y no te habla palabra de Dios, ahí estás escuchando a un hombre. Y estás creyéndole a un hombre. ¿Por qué no te conviertes? Porque esas iglesias liberales que tienen miles de personas ahí en ese culto siguen viviendo en su carne, siguen vistiéndose como mundanos, siguen hablando como mundanos, siguen pintándose como mundanos, siguen congregando cuando quieren, hacen lo que quieren. No hay orden, no hay disciplina, no hay transformación. El alma sigue en el pecado, está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque no escuchan la palabra, están escuchando a un hombre que les habla bonito al oído humano, porque el oído humano, la carne, quiere oír siempre cosas bonitas, que digan que el Señor está contigo, que Él es bueno, misericordioso, así estás pasando enfermedades, problemas, escasez, Él está contigo, no te preocupes, solo confía en Él, y te hablan lo bonito del Señor, pero no te están hablando capítulo y versículo para hacerte saber cómo está tu vida espiritual, para que tú sepas en qué estás mal y te arrepientas y te vuelvas, para que esta palabra, cuando tú la escuches, la palabra capítulo y versículo, y si tú crees que es de Dios, esta palabra empieza un poder a actuar en tu vida. Empieza a transformar tu alma, empieza a cambiar tu alma, empieza a limpiar tu corazón cuando la obedeces. Porque si tú crees que esta palabra es de Dios, tú la vas a obedecer. Pero si no crees que es de Dios, no la vas a obedecer. Por más que digas Jesús es mi Señor, por más que te tires al suelo y prediques a mucha gente en la calle, en el mercado, y digas a tu familia que Jesús es tu Señor, que Él vive contigo, y no obedeces a la palabra, estás negando al Señor con los hechos. Por más que digas, ¿por qué cree que Jesucristo dijo algo importante? Vamos a Lucas 6:46. Alabado sea el Señor. Jesús mismo lo dijo, no lo digo yo. El Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Alabado sea el Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa,
pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, dice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Alabado sea el Señor. Fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Imagino yo a los judíos, a los fariseos ahí, ¿no? Invocaban al nombre del Señor, pero ni siquiera de Jesús. Invocaban el nombre Señor, Señor. Oiga, me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Mucha gente invoca el nombre del Señor y dice, Señor, Señor, tú eres mi Salvador, Jesús es el Señor. Pero no hacen lo que Él dice porque oyen la palabra y no hacen lo que dice la palabra. No lo digo yo, ahí lo dijo el Señor Jesucristo. Confiesan con su boca, pero con los hechos lo están negando. No oran, no leen las Escrituras, no soportan, no perdonan, no están buscando tener paciencia, no están buscando la paz, les gustan los pleitos, siguen hablando de su boca lisuras, siguen hablando jergas, siguen maldiciendo, siguen queriendo buscar problemas, venganza. Y siguen haciendo lo que antes hacían antes de conocer a Dios, siguen en su carne. ¿Dónde están confesando que Jesús es el Señor? Él lo manda, no lo manda el predicador ni una iglesia. Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que dice mi palabra. Estás negando con los hechos que yo soy tu Señor. Por eso, ¿sabe por qué pasa eso? Porque no creen de corazón. Pablo le dijo a los tesalonicenses que tienes que creer que esta palabra que estás oyendo es de Dios, no es del predicador. Si es de Dios y Dios te está hablando, entonces tú tienes que obedecerla porque es Dios. Y todo lo que te manda es para tu bien, no es para tu mal. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si tú no crees que es de Dios, no la vas a obedecer. Vas a pensar que es el predicador. Y vas a buscar un predicador por el YouTube que te hable bonito y que no te diga tu verdad. Y cuando venga el Señor te vas a quedar. Porque Él dice que todo aquel que le llama Señor, Señor no va a entrar al reino de Dios. Porque no hacen lo que Él dice. Alabado sea el Señor. Tienes que creer de corazón que Jesús es tu Señor para que recién con tu boca confieses y te salves. Si no es de corazón, no te salvas. Vamos a Romanos capítulo 10. Alabado sea Dios para siempre. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, primero crea, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Con el corazón se cree, no de frente con tu boca. Muchos solamente creen de la boca para afuera y confiesan Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Él es mi Rey, y predican y hablan y se visten aparentando ser piadosos, que digan que son cristianos, pero con los hechos lo están negando, porque siguen discutiendo, siguen peleando, siguen teniendo celo a los hermanos, a los vecinos, te tiran algo te dicen algo, tú quieres vengarte, mandas mensajes ocultos al internet, al YouTube, al WhatsApp, estás queriendo tomar venganza, estás tratando mal al esposo, a la esposa, estás tratando mal a tus hijos. Ahí dice la Biblia que tú no soportas, no perdonas, no oras sin cesar, no das gracias en todo. Se está portando mal tu esposo, tu esposa, dale gracias a Dios. Dice, da gracias en todo porque lo hace Dios para que aumentar tu paciencia, para aumentar tu misericordia, tu amor, para que tú le sirves en la piedad. Estés contento en todo momento con lo que Dios te da, porque Él está formando tu vida piadosa, tu vida fiel, tu vida de testimonio, tu vida de un hombre que se va a humillar a ser obediente hasta la muerte de su carne, no muerte de la cruz, pero te vas a humillar hasta ser obediente y tengas ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Si tú crees con el corazón que Jesús es el Señor, tú vas a confesar con tu boca. Y si confiesas con tu boca, no lo vas a negar con los hechos, sino que vas a obedecer a su palabra, a todo lo que Él te manda, porque es tu Señor. Si no es tu Señor de corazón, tú lo confiesas, pero con los hechos lo niegas. Por eso dice que si tú crees que Jesús es Señor y le invocas, serás salvo.
Y el día que Él venga y estemos frente a Él, ahí te vas a salvar. Pero si tú no crees de corazón y vas a invocarlo en nombre del Señor, vas a decir, Jesús es mi Señor, Él es mi Salvador, pero no estás negándolo con los hechos, el día que estés frente a Él, Él te va a negar. Porque Él dice, todo aquel que me confiese, yo lo confesaré. Pero todo aquel que me niegue, yo lo negaré, dijo el Señor. ¿Y cómo nos va a negar? Vamos a Mateo 7:21. Alabado sea el Señor. Él dice que nos va a negar. Vamos a la Biblia que dijo Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Santo es para siempre el Señor. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el Señor. Nunca os conocí. Ahí está. Mire, la Biblia dice que desde que nosotros nos arrepentimos y le dimos nuestras vidas al Señor, Él nos recibió y nos conoce. Para empezar, la Biblia que dice que Él no conoce a todo el mundo, pecadores, sino Él nos conoce a todos. Pero especialmente a los cristianos que nos hemos entregado nuestras vidas a Él, que nos hemos unido en el Espíritu a Él, Él dice que si nosotros lo confesamos delante de los hombres con los hechos y con las palabras y las acciones, por nuestro testimonio y de fidelidad a la palabra del Señor, Él también nos va a confesar delante de los hombres y de Dios, del Padre y del reino de los cielos. Pero aquel que lo niegue delante de los hombres, Él también lo va a negar en el día que venga el juicio. Él lo va a negar. ¿Cómo? Ahí está. Dice, vas a estar frente al Señor el día del juicio. Dice, y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, acuérdate de mí. Yo profetizaba en tu nombre, hacía señales, milagros en tu nombre. Acuérdate, muy bien, yo predicaba. Y Él va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Te va a negar porque tú lo has negado con los hechos. Te va a negar porque tú lo estás negando con tus palabras, con tus acciones. Te va a negar porque eres la promesa. Si tú me niegas delante de los hombres, yo te voy a negar delante de mi Padre. Te va a negar. Y esto no es broma. No todo aquel que me diga Señor, Señor. No. Porque invocas de la boca para afuera, pero con los hechos lo estás negando. Hay duda en tu corazón que Dios te está hablando por su palabra. Si Dios habla por esta palabra y tú crees, tú la vas a obedecer y tu vida va a cambiar porque la palabra tiene poder para cambiar tu alma. Y se convierte y vas a servir a Dios en la piedad y vas a ser fiel, vas a tener testimonio porque confías en Dios. Pero si no quieres seguir viviendo en pecado, ocultando tu pecado en la oscuridad, hablando lisuras, tratando mal a tu familia, dando mal testimonio, peleando, discutiendo, siendo rebelde a la palabra, entonces el día que estés frente al Señor, ahí te va a decir, nunca te conocí. Señor, pero yo no te conozco. Te va a negar. Yo también te voy a negar el día de que estés en el reino de los cielos. Y vas a ser echado de ahí de la presencia del Señor. Apartaos de mí, hacedores de maldad, está diciendo. ¿Por qué? Porque lo estaban negando en la tierra delante de los hombres, con los hechos. Bendito sea el Señor. Es por eso que Él quiere que nosotros no lo neguemos. Creamos de corazón que Jesús es el Señor de nuestras vidas y con los hechos debemos humillarnos hasta lo sumo a obedecer esta palabra para tener ese mismo sentir que tuvo Jesús y que en el mundo entero los vecinos, la familia vea que somos hombres y mujeres, que nos hemos humillado. ¿Para qué? Demostrarle que Jesús verdaderamente es nuestro Señor y que Él nos vivimos para Él y que Él dirige nuestras vidas y que todo lo que hacemos en este mundo humano, Él nos va a dar cuenta y nos va a dirigir en este mundo humano, que nosotros no dependemos de nosotros, dependemos de Él. Él nos va a guiar a vivir de una manera diferente en este mundo humano. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, a Él nos debemos. Y eso va a ser visto delante de los hombres. Lo vamos a confesar. Aún vamos a tener problemas, aún dificultades, porque Él nos manda muchas cosas que nos van a meter en problemas con la familia, con este mundo. Pero no podemos negarlo. Vamos a confesarlo, porque aquel que lo confiese, que Jesús es el Señor con los hechos, será salvo. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por hacernos ver cómo estamos delante de tu presencia. Si verdaderamente estamos confesándote con los hechos, con las palabras, las acciones, o te estamos negando con los hechos, Señor. Te estamos negando con nuestras palabras. Bendito y alabado sea tu nombre. Perdónanos, Señor, si te estamos negando con los hechos.
nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesucristo. Ten misericordia, Señor, de todos los hombres y mujeres que escuchen este mensaje y que la palabra les haya hablado cómo están andando delante de tu santa presencia. Ayúdalo, Señor, a vivir una vida conforme a tu palabra. Ayuda a que haya esa fe de corazón para poder obedecer esta palabra y que tu palabra pueda convertir el alma y llevarlos a vivir en una vida piadosa, Señor, porque tú quieres una iglesia piadosa que esté conforme con todo lo que estás mandando y que estés contento con todas las cosas que tú haces y que puedan tener confianza y sean fieles y den buen testimonio delante de este mundo terrenal que está perdido, de que sí se puede confesar al Señor y que Él es nuestro Señor y que vivimos para Él para siempre, Señor. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos honra, Señor, porque declaramos una vez más que esta palabra, Señor, que convierte al alma, no va a regresar vacía, Señor, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste una vez más a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre.